los saldos en materia educativa. Hay que recordar que venimos de una política educativa pues muy lesiva para la educación pública, un desmantelamiento impresionante de todos los niveles, es decir, el básico, el medio superior, el de posgrado, porque lo que se trató de implantar fue precisamente un modelo de educación privada, y también hay que decirlo, una educación privada que ni siquiera alcanzaba tampoco ni los estándares de calidad, por muy cara que fuera, ni los estándares de calidad, ni tampoco podía pues absorber a la demanda que se empezó a generar precisamente con el desmantelamiento de la educación pública. Urbano Barrero, pero tú tienes los detalles. Pues así es, Sósimo, amable auditorio. En el trabajo que publicamos en Contralínea, recorrimos a expertos, a doctores, especialistas en el tema de la educación de importantes universidades, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues encontramos lo que se ha exhibido, se ha evidenciado en este gobierno, que pues durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pues se convirtió, Sósimo, a la educación, como lo apunta uno de los entrevistados, el doctor Oscar Barrera, pues nos dice que la educación en México fue reducida a un servicio, los estudiantes a consumidores, los docentes a prestadores de servicio y las escuelas a empresas en quiebra. Pues además de todo esto, Sosimo, déjame decirte que después de hacer esto de la educación como negocios fallidos, pues también se abandonaron temas tan importantes como la ética y el civismo. Y ahora, después de este periodo neoliberal tecnócrata, pues el saldo pues es lamentablemente pues muy criticable, y todo el mundo se pregunta por qué la violencia, por qué la falta de principios, por qué los jóvenes integrados a la delincuencia, al narcotráfico y pues a estos enfrentamientos directos con la autoridad. Pues ahí está, Sósimo, el resultado de haber abandonado, de tener un modelo educativo fallido, como lo muestran nuestros entrevistados, y pues todo tiene que ver con la educación, y la educación que se abandonó particularmente desde el Estado hacia los centros educativos en estos sexenios que antecedieron al actual gobierno de la transformación, Sosimo. Me parece una definición pues muy acertada. La educación en México fue reducida a un servicio, los estudiantes a consumidores, los docentes a prestadores de servicio y la escuela a una empresa en quiebra. Pues sí, hay que recordar, Urbano Barrera, que venimos de un proceso donde además se criminalizó prácticamente a los profesores que defendían la educación pública, se desmantelaron las escuelas normales, tanto rurales como urbanas, y prácticamente estuvieron subsistiendo pues gracias al empuje de los propios docentes, de los propios alumnos. Hay que recordar que si la Universidad Nacional Autónoma de México no terminó ya prácticamente con cuotas o privatizada, pues fue gracias a una lucha estudiantil muy importante que se llevó a cabo en 1999-2000, una lucha de estudiantes que alcanzaron a rescatar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora que, bueno, pues se ha hablado mucho sobre esta universidad a propósito de esta campaña que también vive la propia universidad y que vive también desde dentro, es decir, por las pifias de quienes la gobiernan también, en el caso de el rector y el grupo Medicina que controlan la UNAM desde hace tanto tiempo, pues señalar que hay quienes dicen que la universidad siempre estuvo derechizada, que la universidad siempre ha sido un bastión de la derecha, pues también está muy alejado de la realidad esta opinión. En realidad, la Universidad Nacional Autónoma de México prácticamente desde 1929, pues ha sido una universidad plural y siempre crítica. No podemos decir que haya sido de un solo signo ideológico. Algo que ha caracterizado a la universidad ha sido la diversidad ideológica, la diversidad política y cultural en su seno, pero siempre se había caracterizado por tener pues una posición crítica frente a distintos asuntos. Y pues nada más hay que señalar, por ejemplo, movimientos como el 68, como los del 71, que albergó la universidad con estudiantes críticos, y que después podríamos decir una defensa importante también de la educación 86-87 ahí en la propia universidad, y luego en la huelga de 99-2000.
Y tan solo también hay que recordar algo, Urbano Barrera, que no sé si te refieras también en esta investigación a la que nos estás presentando el día de hoy, pues cambios en los planes de estudio. La universidad tuvo planes de estudio, por ejemplo, hablando solamente de la UNAM, planes de estudio pues de avanzada, progresistas, críticos, y que pues poco a poco se fueron abandonando para irle dando paso a programas de estudio más acorde con el gobierno, con los gobiernos que estuvieron gobernando prácticamente a partir de 1982 y que eran precisamente de favorecer a la iniciativa privada, de generar pues mano de obra calificada para esta iniciativa privada y no tanto un proyecto de país, y generar a estudiantes críticos que protestaran, estudiantes que estuvieran demandando mejores condiciones para ellos y para el propio pueblo. Pero decíamos, en realidad la universidad actualmente sigue siendo crítica, aunque las autoridades no lo reflejen, porque las autoridades son apenas un sector, pero hay que recordar, los sectores más amplios de la UNAM, solamente hablando en este caso de la universidad, pues son los estudiantes y son los académicos. Por eso solamente decíamos en materia de educación superior, Urbano. Así es, Sósimo, pues nada más hay que acercarse un poco a la universidad y vamos a ver que hay estudiantes valiosísimos, hay académicos también de un gran valor, de una gran trayectoria de prestigio, y lamentablemente a veces pues un sector, una cúpula que dirige o que tiene algunos cargos, pues es la que se está derechizando, que se está elitizando, pero si vemos a profundidad a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues es una institución de gran valor que aporta mucho a la nación y que, pues yo creo que ella misma se va a rehacer, a recuperar. La gente que está en la UNAM es muy valiosa y sabrá detectar quiénes son las personas que le están haciendo daño y las van a expulsar. Ojalá que sea en el plazo más rápido, más pronto. Bueno, hablando de la Universidad, Urbano, pues señalar que tiene pendiente una reforma importante, que además pues fueron promesas incumplidas, acuerdos incumplidos, incluso con ya movimientos estudiantiles, el del 86-87 y luego el del 99-2000, se levantó precisamente estas huelgas, esas protestas estudiantiles pues muy intensas, con, entre otros asuntos, la promesa de que habría un congreso universitario para reformar a la universidad, y es algo que pues en realidad solamente las autoridades le han dado largas y no han querido cumplir con este acuerdo que ellas mismas firmaron en su momento, y que tiene que ver con que la propia universidad se gobierne de una manera distinta. Hay que recordar que hoy la Universidad Nacional Autónoma de México, tan a la vanguardia en muchos asuntos académicos, científicos, culturales, pues padece un asunto pues es retrógrada en la manera en gobernarse. Hay que recordar que pues son 20 integrantes de la Junta de Gobierno, 20 notables, quienes prácticamente deciden quiénes son los rectores y quienes ocupan los principales puestos en la Universidad Nacional Autónoma de México. A estos 20 notables nadie los elige, y que en realidad se van eligiendo entre ellos y son los que gobiernan prácticamente la universidad. Pues anacrónico totalmente esta manera de gobernarse en la UNAM, decíamos, tan a la vanguardia en otros asuntos. Pero Urbano Barrera, nos hemos detenido más en la universidad, aunque tu investigación habla en realidad de de la educación en su conjunto, y me resalto lo que te dijo el investigador Óscar Barrera, el maestro en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y en teología por la Universidad Católica Lumen Gentium, donde señala o destaca el hecho de que la educación es un derecho humano consagrado en la Constitución Política de México, como en declaraciones suscritas por el Estado mexicano en dicha materia. Y con todo y esto que estaba en la Constitución, prácticamente está con distintas reformas o énfasis, pero está en la Constitución desde 1917, pues prácticamente en los sexenios pasados, que se vinculó con este modelo económico neoliberal, pasando precisamente sobre esta ley fundamental del Estado mexicano, pues se empezaron a cerrar los espacios para la educación al grueso de la población, y simple y sencillamente pues desmantelando, quitándole presupuesto y, decíamos, criminalizando prácticamente también la labor docente. Así es, Sósimo, y el doctor nos dice que el neoliberalismo pues destruye la educación como un bien público. Terminó con el proyecto constitucional de la educación como un derecho inalienable, irreductible, universal, permanente e inherente a toda persona solo por el hecho de existir.
y convierte, como tú lo dices, Sósimo, la educación en un aparato reproductor de desempleo, migrantes que buscan oportunidades laborales en otros lugares, sujetos individualistas y egoístas. Reflexiona todo esto en el marco del Día Internacional de la Educación, y es así porque el modelo neoliberal tecnócrata, pues al abrir el mercado a su manera, no abrirse a la globalización como tenía que ser, pues estaba descapitalizando la educación, estaba generando solamente pues jóvenes para emplearse como técnicos, emplearse como obreros, y estaba descuidando pues la educación humanística que tanto le hace falta a nuestro país, y para poder avanzar en niveles más sólidos, más amplios, como lo hacen pues países progresistas y de avanzada, como los países nórdicos, y a los que se han referido muchas veces pues los funcionarios, el propio presidente en sus conferencias. Es importante regresar al humanismo, regresar a los planes de estudio. Tú me decías que se han modificado los planes de estudio. Pues sí, durante todos estos años, a partir de Carlos Salinas de Gortari, hubo una modificación, como damos cuenta en el trabajo que se publica en Contralínea. Los invitamos a leer cómo se modificaron todos estos planes y programas de estudio para reducirlos a preparar a jóvenes en el terreno técnico, en el terreno productivo, pero no en el terreno profesional, humanista, no generar licenciados, ingenieros, doctores y gente que tuviera posgrados, que tuviera un pensamiento más amplio para poderlo transmitir a toda la sociedad y conformar una mejor sociedad. Qué bueno que ya se están haciendo nuevos esfuerzos, que la comunidad estudiantil, la comunidad académica lo está demandando, y pues hay que seguir presionando. Ojalá revisen con mucho cuidado lo que publicamos ahora en Contralínea, y pues es un grano de arena de todo lo que se tiene que hacer para reclamar educación para todos y buena educación en México, Sósimo. Pues sí, hay que recordar además, Urbano Barrera, el papel de estos organismos internacionales, económicos internacionales, a los que prácticamente se les entregó la política educativa de este país, y por eso los estragos que estamos todavía pasando en esta materia. Hay que recordar que el propio Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dictaron las recomendaciones que México pues podríamos decir que aceptó a pie juntillas durante estos sexenios que comentamos, para eliminar licenciaturas sociales y humanísticas por considerarlas improductivas, porque esa es la visión precisamente que tienen estos grupos económicos que han abrazado el neoliberalismo y trataron de imponerlo, sobre todo a los países periféricos, porque la verdad, también habría que decirlo, ellos no atacaron así. Me refiero a las metrópolis, a Europa, a Estados Unidos, no atacaron así a su educación pública como sí mandaron que se hiciera en América Latina, en Asia y en África. Hay que, como decías, acercarnos a este texto de Urbano Barrera que usted puede consultar en www.contralinea.com.mx, y con respecto de esta injerencia de estos organismos internacionales en la educación pública durante el periodo neoliberal, me voy a permitir leer este extracto del reportaje de Urbano Barrera. La injerencia de estos organismos económicos internacionales en la educación superior llegó al punto de recomendar al Estado mexicano que se privatizaran y cada estudiante pagara por la educación superior, limitando el ingreso, la trayectoria y el egreso de los estudiantes más pobres y enviándolos a trabajos con menor salario, mientras que los estudiantes con mayor capital económico, cultural y social permanecieran en las universidades, asegurando mejores trabajos e ingresos. Esto hubiera provocado, de continuar, una mayor brecha socioeconómica, mayor pobreza e insatisfacción social. Pues así es, de eso se trataba, de que entre comillas solamente pudieran estudiar aquellos que podían pagar, y con eso se aseguraba que no hubiera ningún tipo de movilidad social. ¿Y cómo se lograba también este asunto? Pues desmantelando a la educación pública, generando mejores condiciones para que las escuelas de las élites fueran las únicas que estuvieran proveyendo de profesionistas que fueran contratados en las grandes empresas y también en los puestos de gobierno urbano. Así es, Sósimo. Y hay que destacar también que se debe hacer una evaluación de la educación
no solo para detectar problemas, Sosimo, sino también para, a partir de estas evaluaciones, hacer propuestas. El cambio en la educación, pues como todos lo sabemos, no es inmediato, son procesos muy largos y entonces ahora hay que corregir a partir de la evaluación, de buenas evaluaciones, no como las que se hicieron al pasado y todavía hay resabios. Entonces hay que hacer una muy buena evaluación que proponga cambios, que proponga alternativas que se van a ver, que se van a materializar pues en los próximos años y tal vez hasta en las próximas décadas. Hay que hacer pues a verdaderos grupos de análisis que actúen desde el centro, pero que también actúen en todo el país, en toda la República, en los niveles básicos, medios, profesionales, incluso de los posgrados, de las maestrías, de los doctorados, para que todo el desarrollo sea integral. También de esto hablamos en nuestro reportaje en Contralínea, Sósimo, y pues estamos ante un gran reto donde ya se inició, ya se tomó de frente el problema y pues es una apuesta, un gran trabajo el que se tiene que hacer, Sosimo. Así es, pues les invitamos a que consulten www.contralinea.com.mx, en donde encontrarán los detalles de este trabajo que nos presenta Urbano Barrera. Y también pues recordar, Urbano, que hay situaciones todavía complicadas en materia de educación. Sí, hay por supuesto una política distinta que incluso ha llevado a que se garanticen, por ejemplo, las becas para las escuelas normales rurales y además la beca generalizada para los estudiantes de educación pública. Pero todavía hay algunos puntos que no se entienden, por ejemplo, el nombramiento de Manuel de Jesús Espino Barrientos en la dirección del CONALEP, este personaje que fue presidente del PAN, miembro del Yunque, y que, bueno, pues ha estado ahí orbitando en el gobierno de la 4T, y que hoy incluso es quien dirige la educación técnica de este país que ofrece el CONALEP.